Entonces vamos a recorrer en estas 9 noches un pequeño curso bíblico y lo primero que vamos a hacer es dividirlo en 7 grandes partes, en 7 grandes temas. Y el primer tema que hoy y mañana vamos a aprender es ¿qué es la Biblia? El tema introductorio, ¿qué es la Biblia? Hoy vamos a hablar sobre la definición de Biblia y las características de la Biblia. Mañana aprenderemos cómo estudiarla, la Biblia, errores que debemos evitar y algunos consejos prácticos. El resto de las noches recorreremos, por ejemplo, temas importantes como la historia sagrada, la introducción general a la Biblia, la introducción especial a la Biblia, la apologética bíblica también, un poco de historia de la Iglesia y algunos temas varios. Después yo dejaré los apuntes que ustedes pueden profundizar, los que deseen leer más. Entonces, ¿qué es la Biblia? Si le preguntamos a cualquier persona qué es la Biblia, nos va a decir, incluso de otras religiones cristianas, nos van a decir, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es correcta esa respuesta, pero no es completa. La Iglesia Católica en el Catecismo dice, la Biblia es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a añadir algo que dice el Concilio Vaticano I y después el Concilio Vaticano II añade, y que ha sido encomendada a la Iglesia. Entonces aquí tenemos la definición. La Biblia es la palabra de Dios en cuanto escrita, porque ya vamos a ver que también la palabra de Dios puede ser transmitida oralmente, pero la Biblia es la palabra de Dios que ha sido escrita por inspiración del Espíritu Santo y que ha sido encomendada a la Iglesia. No es que Dios dijo, a ver, aquí está la Biblia, que lo imprima el que quiera, cualquier editorial, manipulen la Biblia como deseen. No, la encomendó a la Iglesia, Cristo, para que la Iglesia, como mamá, la enseñe a sus hijos. Entonces, definición. También tenemos que preguntarnos, ¿qué significa la palabra Biblia? Biblia es una palabra griega que significa libros. Es una palabra en plural, libros. Otro modo de llamar a la Biblia, habrán escuchado, es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un nombre muy hermoso que también aparece en la misma Biblia, ¿no? Sagrada Escritura. Y otro modo de llamar a la Biblia también es Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento significa alianza, porque se narran en la Biblia las alianzas que Dios hizo con los hombres, especialmente la alianza a través de Cristo. Son los nombres más comunes de la Biblia. Ahora vamos a aprender 5 características de la Biblia. A ver si la memorizan. La primera característica, la Biblia es una biblioteca. Segundo, es el libro del Espíritu Santo. Tercero, es cristocéntrica. Cuarta característica, es uno de los 2 panes con los que Dios nos alimenta. Y quinta característica de la Biblia, es una de las 2 fuentes de la revelación divina. La Biblia es una biblioteca. De hecho, cuando alguien sin mucha preparación abre la Biblia, primero que se asombra de lo grande que es
Y no solamente que es grande, sino que está compuesto de muchos libros. En el interior está compuesto de muchos libros. Y de hecho, Biblia significa libros. Acuérdense, es una palabra en plural. ¿Cuántos libros son en total de la Biblia? 66, ¿dijeron? Me asusté. 73. 73 libros de la Biblia. Y ustedes dirán, ¿y cómo me voy a aprender tantos nombres de la Biblia? No se asusten, no es tan difícil. Pero lo primero que hay que hacer, aprendan estos dos modos de dividir la Biblia. La Biblia, el primer modo que la vamos a dividir es en dos grandes partes, una más grande y una más pequeña. La primera parte que fue escrita antes de Cristo, antes de que Cristo viniese, y la segunda parte que fue escrito después de que Cristo viniese. Entonces la primera parte la vamos a llamar Antiguo Testamento, que son las alianzas que hizo Dios antes de Cristo, y a la segunda parte la vamos a llamar Nuevo Testamento, ¿no? Que son es la alianza que Dios hace con los hombres a través de Cristo, ¿no? Entonces, esa es la primera gran división. Ahora, vamos a dividirla según los géneros literarios. Cojamos el Antiguo Testamento. Aquí hay 46 libros en el Antiguo Testamento. ¿Cómo hago para aprenderme tantos nombres? Primero, pongámoslos en 3 estanterías. 3 tipos de libros según los géneros literarios más comunes. El primer género literario es la historia. Hay libros que nos narran mayormente historia. Entonces le vamos a llamar libros históricos. Y son los primeros 21 libros de la Biblia, son libros históricos, ¿no? Desde el Génesis. Después la segunda estantería la vamos a llamar libros sapienciales, porque hablan de sabiduría, sapiencia, ¿no? O también se les llaman libros didácticos, porque tienen mucha enseñanza prácticas de cómo uno tiene que comportarse en la vida. También allí se incluyen los salmos. Son 7 libros sapienciales. Y la última estantería en el Antiguo Testamento le vamos a llamar libros proféticos, porque son escritos por los profetas, que hay 4 profetas mayores y 12 profetas menores, como los 12 apóstoles. Pues ya saben, esa es la división que vamos a hacer del Antiguo Testamento según los géneros literarios: históricos, sapienciales o didácticos y proféticos. El Nuevo Testamento también podríamos dividirlo en 3 estanterías: históricos, sapienciales y proféticos, aunque generalmente lo más común es dividirlo en evangelios, los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles. Esos son históricos, ¿no? Después vienen las 14 cartas de San Pablo y las 7 cartas de los otros apóstoles. Esos podríamos llamarles los didácticos o sapienciales. Y finalmente los proféticos, uno solo, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, ¿no? Entonces, fíjense, esto les va a ayudar a ustedes a conocer mejor la Biblia con un orden, con una división. Una cosa importante que sepan, ustedes cuando vean la Biblia van a ver números grandes y números pequeñitos. Los números grandes significan los capítulos, los pequeñitos los versículos. Originalmente, Moisés, cuando escribió, por ejemplo, el Pentateuco, el Génesis, los 5 primeros libros, no los dividió en capítulos y en versículos. Ninguno de los autores de estos 73 libros los dividió en capítulos. Eso se hizo mucho después para que nosotros pudiéramos estudiarlo mejor. Por ejemplo, el arzobispo Esteban Langton en el año 1214 dividió la Biblia en capítulos para poder estudiarla mejor, y después otros 2 hombres, Robert Etienne y Teodoro de Beza, dividieron la Biblia en versículos. Entonces eso es algo que fue posterior. Estamos en la primera característica: la Biblia es una biblioteca.
Déjenme contarles rápidamente una historia. Habrán escuchado ustedes hablar de la biblioteca de Alejandría, una biblioteca inmensa que había en Egipto 300 años antes de Cristo, que era obra de una monumental como universidad, diríamos hoy en día, el Museion, que en esa biblioteca los griegos trabajaban por atesorar toda la sabiduría del mundo. Mandaron a buscar libros de todo el mundo, los más sabios querían tenerlos allí. De hecho, se llegó a colectar, se cree, 1 millón de libros. Y toda la gente iba a estudiar a esta biblioteca de Alejandría, a aprender distintos tipos de ciencias, astronomía, matemática, etc. Entonces, Alejandría en Egipto era como la cuna del conocimiento. Lamentablemente, esa biblioteca solamente funcionó cerca de 700 años, porque después poco a poco fue destruida, especialmente por los bárbaros, los salvajes, ¿no? Fue quemada en varias ocasiones y no quedó casi nada de esa biblioteca, se perdieron la inmensa mayoría de esos libros, ¿no? Entonces hay muchos que lloran y dicen: oh, qué lástima que la humanidad ha perdido tanto conocimiento. Pero nosotros no nos lamentamos. Aunque esa biblioteca siguiera existiendo, toda esa sabiduría humana que se había alcanzado en esa época no puede satisfacer el corazón del hombre. Lo importante es que la biblioteca más importante, que es la Biblia, sí se ha conservado de un modo hasta milagroso, diríamos, hasta nuestra época. Es pequeña, no tiene 1 millón de libros como tenía la biblioteca de Alejandría, pero tiene la sabiduría que viene del cielo que necesitamos para salvarnos. Entonces, ¿de qué me vale a mí conocer todos los libros del mundo con los grandes misterios de la naturaleza si no tengo la biblioteca que me enseña la sabiduría de Dios? Entonces es una biblioteca, pero a la vez es una sola. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un solo autor principal. El autor principal es Dios o el Espíritu Santo. Y después tiene autores secundarios, que son los hombres, distintos hombres que han escrito los libros de la Biblia, que les vamos a llamar agiógrafos, que viene de 2 palabras: hagios, que significa santo en griego, ¿no? Y grafé, escribir, agiógrafos, ¿no? Moisés, Samuel, Esdras, Nehemías, Jeremías, etc. No conocemos todos los autores secundarios. Hay algunos libros de la Biblia que todavía se ignora exactamente cuál ha sido el autor humano, pero no importa eso. Aunque sí es bueno seguir estudiando, investigando, lo más importante es que conocemos el autor principal, que es Dios. Entonces, son varios libros, porque fueron escritos por muchos autores secundarios. Segunda característica: la Biblia es el libro del Espíritu Santo. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. El autor principal de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Moisés, todo eso fueron autores secundarios. Entonces, nosotros aprendimos en el Catecismo que Dios es uno y a la vez es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por los tres: por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué se dice que la Biblia es el libro del Espíritu Santo solamente? Es para que nosotros comprendamos mejor las cosas de Dios. Por ejemplo, nosotros decimos que Dios Padre es el Creador, pero sabemos que la creación la hicieron los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para que comprendamos mejor el misterio de la creación, se lo atribuimos al Padre. El Espíritu Santo es como una madre, que Él tiene que enseñarnos, llevarnos a ser santos, enseñarnos la verdad. Y como la Biblia busca eso, hacernos crecer en la verdad, ¿no?, en el amor a Dios, por eso la Biblia se le atribuye al Espíritu Santo. Nosotros podemos decir: ¿es el libro la palabra de Dios o es la palabra del Espíritu Santo? De los dos modos está muy bien. Y algo importante: si nosotros decimos que es el libro de Dios, del Espíritu Santo,
¿Nunca han sentido ustedes cuando han leído la Biblia que parecía que Dios les estaba hablando a ustedes personalmente? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si este libro fue escrito hace miles de años por un hombre que ni me conocía? ¿Cómo puede ser que me esté hablando al corazón? Porque, claro, ese agiógrafo, ese hombre no te conocía, pero sí el autor principal. Sabía que tú ibas a leer la Biblia y él, al inspirarla, extendió su mirada sobre toda la humanidad. Es como que yo me fuera de viaje y les escribo una carta a ustedes y no me quiero olvidar de nadie y voy como un padre a sus hijos. No olvida a ninguno de sus hijos, a todos los nombra. Así la Biblia, Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Incluso conoce nuestras más pequeñas inquietudes, anhelos, afanes, alegrías, tristezas. Por eso, esta es una obra milagrosa, la palabra de Dios. No es un libro común y corriente, aunque haya sido escrito por hombres limitados. Sin embargo, Dios sabía bien que yo la iba a leer y ya dirigió esta carta para mí. Por eso no lean la Biblia como si fuera un libro del pasado, a ver qué aprendo. Es una carta que Dios me escribió para mí, personal, y así tengo que leerla. Tercer característica, la Biblia es cristocéntrica. Alguna vez habrán escuchado, o varias veces, aquella frase de aquel gran doctor de la Iglesia y Santo Padre, San Jerónimo, que dice, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Ignorar las Escrituras es ignorar al mismo Cristo. O sea, el que no conoce la palabra de Dios, no lo conoce bien a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque habla de muy distintos temas, escrito en muy distintas épocas, en circunstancias distintas, sin embargo, tiene una unidad perfecta, no solamente porque fue escrita por un solo autor, Dios, sino que Dios puso un tema principal en todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay muchos temas que se tratan, pero hay uno que es el principal. ¿Cuál es? Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo, toda. Es el tema principal, aunque no se mencione el nombre Cristo, aunque no se mencione el nombre de Jesús, pero toda nos lleva a comprender el misterio de Jesucristo, ¿no? Eso hace que la Biblia sea una. Algunos libros nos van descubriendo poco a poco cómo Cristo iba a nacer, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar. Y el Antiguo Testamento nos va dando pequeños pincelazos hasta que nos da un retrato tan perfecto y hermoso de Cristo. Por eso lo hermoso del Antiguo Testamento es esa esperanza de Cristo que va a venir. Así lo afirma aquel gran predicador Bossuet. No hay página en la que no se encuentre a Cristo. Él está en el paraíso terrenal, está sobre la montaña del Sinaí, está en la tierra prometida, está en las ceremonias, en los sacrificios, en el arca, en el tabernáculo. Él está en todos los sitios. Entonces ustedes lean la Biblia, ustedes dirán, uy, pero qué aburrido leer cosas que se hacían antes, esos sacrificios que ahora menos mal que no se hacen. No, todo eso nos habla de Cristo, directa o indirectamente. Todo nos enseña, nos prepara para comprender el misterio de Cristo. Miren, había un famoso rabino, un judío, en la época en que Hitler perseguía a los judíos, en Roma, el rabino Israel Soler, desde jovencito, cuando iba a jugar a la casa de un amigo católico y veía el crucifijo, se admiraba, se espantaba un poco, decir, ¿cómo pueden tenerlo a Dios allí crucificado? ¿Cómo podéis adorar a un condenado?, pensaba él. Y poco a poco, él, estudiando el Antiguo Testamento, llegó
a comprender que en Cristo se cumplía el Antiguo Testamento. Cristo no es un falso judío como le acusaron de su pueblo y le mataron. El Antiguo Testamento se cumple perfectamente en Cristo. Hay un libro, él escribió varios libros, hay una obra póstuma de él, Guía del Antiguo y el Nuevo Testamento, que la pueden encontrar en internet, donde hace un estudio magnífico. Por eso no hay que solamente contentarse con leer los Evangelios o el Nuevo Testamento. Hay que leer los dos testamentos con el mismo amor, con el mismo interés. Gerard Mercier, de la Orden de los Predicadores, él escribía así: el que se contenta con estudiar solamente el Nuevo Testamento se condena a comprenderlo solo en parte. O sea, si yo estudio el Nuevo Testamento solo, no lo voy a entender bien al Nuevo Testamento. Tengo que estudiar el Antiguo también. Se precisa leer toda la Biblia para poder penetrar toda la vida y los sentimientos de Cristo. A veces los niños me preguntan: Padre, ¿por qué Cristo dijo esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y porque ese es un salmo. Cristo estaba rezando un salmo. Y si quieres comprender por qué Cristo dijo eso, ve al Antiguo Testamento. Lee ese salmo, rézalo. Ahí está el mensaje que Cristo quiso dejar, ¿no? Por eso es importante leer toda la Biblia, no solamente una parte de ella. Así decía San Agustín, aquel gran San Agustín, padre de la Iglesia: si queremos comprender la Escritura, es indispensable que descubramos al Cristo completo y total, es decir, Cristo cabeza y cuerpo. Cristo habla unas veces en persona de la cabeza, otras habla en persona de su cuerpo, el cual es la Santa Iglesia difundida por toda la tierra. O sea, cuando decimos que la Biblia es cristocéntrica, no es solamente hablando de la persona de Cristo. En la Biblia a veces se habla de la cabeza, que es Cristo, y a veces se habla del cuerpo, que somos nosotros, que es la Iglesia católica. Es importante leer la Biblia también tratando de comprender el misterio de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso, si nosotros tuviéramos que sintetizar toda la Biblia, todo el mensaje de la Biblia en algo pequeñito, ¿cómo lo sintetizarían ustedes? Una vez en Estados Unidos, un señor me preguntó, me dijo así rápido para ponerme a prueba, me vio con mi sotana: Juan 3:16. Y yo menos mal que me acordé, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En eso podríamos resumir todo el mensaje de la Biblia, que Dios mandó a su Hijo para nuestra salvación. Cuarta característica: la Biblia es uno de los dos panes con los que Dios nos alimenta. Miren, la Biblia es un alimento, no es un Dios. Hay gente que la Biblia la toma como la autoridad máxima. Buscan la fe en la Biblia. No, a nosotros, ¿quién nos dio la fe? Nos la dio la Iglesia y nos vino a través de nuestros padres, de un catequista. La fe nos viene de la Iglesia. Lo que hace la Biblia es alimentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Pero nosotros no fundamos la fe en un libro. Nosotros no creemos porque nos leímos toda la Biblia. Creemos porque la Iglesia nos predicó y creímos. Y la Iglesia nos dice ahora: toma, aliméntate. Pero la Iglesia también nos dice: no te alimentes solamente de la palabra de Dios, te voy a dar 2 mesas, 2 comidas, que son una sola, que es Cristo. Cuando comes la Biblia, cuando la lees, estás comiendo a Cristo. Pero hay otro alimento también que nos ha dejado Cristo, que es la Eucaristía. Son 2 mesas que Dios nos prepara. Bueno, eso no es un invento.
sino que si ustedes leen la Biblia, en el Antiguo Testamento también Dios alimentaba a su pueblo de dos modos: con su palabra, con la predicación de los profetas, de los escribas. Por eso los judíos iban a las sinagogas todos los sábados a escuchar la palabra de Dios. Pero también los judíos sabían que no solamente había que hacer eso, también en el Antiguo Testamento los judíos tenían que ir al templo, aunque sea 3 veces al año, a ofrecer sacrificios. Incluso si no podían ir, tenían que rezar mirando hacia donde estaba el templo, hacia el monte Sión. ¿Por qué? Porque en el templo estaba el tabernáculo, el sagrario, estaba el santo de los santos, donde Dios bajaba a hablar con Moisés, con el sumo sacerdote, donde Dios recibía los sacrificios que todos iban a ofrecer. Iba gente que una vez al año le iba a dar gracias a Dios, le llevaban sus animalitos, o el trigo, o lo que sea, pero a darle gracias a Dios. Otros iban a pedirle perdón por los pecados, porque habían cometido pecados graves, e iban a sacrificar algo de lo que ellos tenían para pedirle perdón a Dios. Otros iban a ofrecer el sacrificio de comunión. Sacrificio de comunión, miren cómo Dios va preparando la misa, ¿no? Ellos ofrecían un cordero, parte del cordero u otro animal era quemado en el altar, se ofrecía a Dios, y la otra parte se la devolvían al oferente, que él la comía con su familia y tenía que invitar a los pobres, a algún pobre. Entonces, ese sacrificio que le ofrecían a Dios también era para unirse con Dios, pero para unirse con su familia y con los pobres, ¿no? El sacrificio, había como una Eucaristía, como una Santa Misa. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento Dios va preparando este milagro que es la Santa Misa. Aquí estamos ahora comiendo la palabra de Dios y pronto vamos a comer la Eucaristía. Entonces a Cristo lo comemos primero con nuestra inteligencia cuando escuchamos la palabra de Dios, pero también tenemos que comerlo con el corazón cuando venimos a comulgar. San Agustín nuevamente dice: si no comes primero a Cristo con la mente, de balde, por gusto, lo comes con la boca. Si el Verbo hecho carne no te entra primero al corazón por los oídos, poco ganarás con que te entre en el estómago. De hecho, vemos, hay gente que a veces viene a comulgar y no se ha preparado bien, no ha abierto su oído a la palabra de Dios. Le entra al estómago, pero ¿de qué le vale? Esa comunión no da fruto en él. Es importante que entre por el oído al corazón y después por el estómago. Y última característica de la Biblia es una de las 2 fuentes de la revelación divina. Ustedes habrán escuchado de las sectas: yo solo creo lo que está en la palabra de Dios. Y nos acusan: a ver, ¿por qué ustedes le rezan a los santos si no está en la Biblia? ¿Por qué ustedes se confiesan si no está en la Biblia? ¿Por qué ustedes no está en la Biblia? No está en la Biblia. Yo solo creo lo que está en la Biblia. ¿Y por qué? ¿Acaso lo que Dios quiso revelarnos, Él dijo que solamente iba a estar escrito en la Biblia? En ningún lugar lo dice, ni siquiera en la misma Biblia. ¿Por qué usted afirma algo que Dios nunca dijo? Hay cosas de Dios que nosotros podemos conocer a través de la naturaleza. ¡Qué hermoso! Dios tiene que ser muy bueno, muy poderoso, muy grande. Hay cosas que podemos conocer pensando solamente con nuestra cabecita. Pero hay otras cosas que no podemos conocer a menos que Él se revele, quite el velo. Eso significa revelación, quitar el velo. Miren, yo soy así, soy uno, pero soy trino también. Entonces todos los misterios, hay misterios que nunca con nuestra mente podríamos llegar a comprender. El misterio del pecado original, ¿no? El misterio de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, su plan de salvación, el misterio de la Iglesia,
cómo Dios quiere que adoptarnos como hijos suyos a través de la gracia. Todo eso Él nos los tiene que revelar. Dios revela cosas que quiere que todos sepan y revela cosas solamente para alguno en particular. Cuando Dios quiere revelar algo para que todos sepan y todos se salven, eso se llama revelación pública o divina revelación. Pero si Dios se me aparece a mí y me dice: Leonardo, yo quiero que tú en tu vida hagas esto y esto, ya es una revelación privada que los demás no necesitan conocer, ¿no? Que me hace bien a mí, a la iglesia también, pero no es que yo tengo que todo el mundo tiene que creer que Dios me habló a mí. Pero la revelación pública sí, Dios quiere que todos los hombres crean. Y esta revelación pública Él la hace de dos modos. Dos modos. Uno es inspirando hombres que escriban alguna de las cosas que Él reveló, pero también inspiró a hombres que vayan y prediquen. De hecho, San Pablo, si ustedes leen las cartas de San Pablo, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:15, él les dice que se atengan, que practiquen no solamente lo que él les escribe por carta, lo escrito, sino también lo que él les dijo de palabra. Es importante, si alguien les dice: yo solo creo lo que está en la Biblia, está muy mal eso. Porque ni San Pablo dijo: hagan solamente lo que yo escribí. No, hagan lo que yo escribí y lo que yo les dije de palabra. Eso es lo que nosotros llamamos la tradición oral, que viene de los apóstoles. Nosotros tenemos que ser fieles a la Biblia y también a lo que los apóstoles transmitieron oralmente. Los apóstoles, cuando ellos fundaban una iglesia, la organizaban, ponían un obispo, ponían presbíteros, sacerdotes. Entonces, aunque en la Biblia no esté la palabra obispo, presbítero, aunque no aparezca esa organización, los apóstoles lo hicieron así. Entonces eso es parte de la revelación de la palabra de Dios. Por eso yo tengo que estudiar las dos cosas, la Biblia y la tradición. Incluso la Biblia tengo que ver cómo la practicaron mis hermanos por 2000 años, la iglesia, cómo la vivió a la Biblia. Eso es la tradición viva de la iglesia. Y por último, es importante que sepan esto: estas dos fuentes de la revelación, Biblia y tradición, Cristo se la encomendó al magisterio de la iglesia. O sea, Cristo le dijo a los apóstoles: yo les dejo a ustedes la autoridad para enseñar. Y los apóstoles, cuando murieron, pasaron esa autoridad para enseñar al Papa, a los obispos. Entonces el Papa, los obispos tienen esa potestad de enseñar, ¿no? El magisterio, que a veces es infalible cuando el Papa habla ex cátedra, habla oficialmente, solemnemente, no se equivoca. Y está el magisterio ordinario, común, que todos los días los predicadores, los sacerdotes en el mundo nos van explicando la palabra de Dios. Nadie diga: voy a leer la Biblia a mi manera, porque vamos a encontrar muchas dificultades. Leamos la Biblia con la familia, o sea, con la iglesia. ¿Cómo la entendieron los papas? ¿Cómo la entendieron los santos? ¿Cómo la entendieron los grandes teólogos? ¿Cómo la entendió la gente por 2000 años? Así la voy a entender yo. Ese es el modo correcto de leer la Biblia. Por eso decía un evangélico que se había convertido, era pastor protestante, un hombre muy inteligente, amaba la Biblia y estudiando la Biblia se hizo católico. Scott Hahn, que actualmente en Estados Unidos él decía: cada vez que me pongo a estudiar sobre una dificultad en la Biblia, encuentro la solución, la respuesta en los escritos de algún papa, santo o algún venerable teólogo de la Iglesia Católica. Entonces, estas son las 5 características de la Sagrada Escritura, y para que ustedes después profundicen, mediten, para que no caigamos en errores de las sectas. La Biblia es una biblioteca, pero la Biblia también tiene un solo autor principal, que es el Espíritu Santo.
Tiene un solo tema principal, que es Cristo. Es uno de los dos alimentos con los que me tengo que alimentar, no solamente escuchar la palabra de Dios en la misa, sino hacer todo el esfuerzo también de comulgar. Y quinto, es uno de las dos fuentes por las cuales Dios me revela su voluntad, la Biblia y la tradición de la Iglesia, que está custodiada e interpretada correctamente por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Por 2000 años. Entonces démosle gracias a Dios por este tesoro que nos ha dejado y que nosotros nos comprometamos a leer más la palabra de Dios, que es un tesoro, una comida deliciosa que nos está esperando cada día. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria